Paracas. Contenido. Características generales. Medio geográfico. Periodos históricos. A. Paracas cavernas, 700 a.C., 100 a.C. D. Paracas necrópolis, 100 a.C., 500 después de Cristo. Sociedad y política. Principales manifestaciones culturales. A. Cerámica. Paracas cavernas. Paracas necrópolis. D. Textilería. C. Trepanaciones craneanas. D. Deformaciones craneanas. Características generales. Las divinidades de la cultura chavín empezaron a perder la influencia que habían tenido en gran parte del territorio andino, debido a que los sacerdotes tuvieron errores en sus predicciones astronómicas, lo cual afectó la actividad agrícola de los pueblos peregrinos. Es así como se inicia la decadencia del culto al felino y surgen cultos regionales, vinculados a divinidades locales en los diversos territorios del Perú. Todo ello marcaría el fin del horizonte temprano. También entró en decadencia el estado teocrático liderado por los sacerdotes, el cual fue reemplazado por una nueva forma de gobierno: los estados teocrático-militares. En esta nueva organización política, los sacerdotes guerreros, militares, constituyen el nuevo grupo de poder. Su presencia fue necesaria, debido a que en esta época las poblaciones comienzan a disputarse el control de las tierras de cultivo y el agua de los ríos, viviendo en constantes luchas y enfrentamientos. Por ello, en las sociedades de la época se consolida en el poder una casta militar que compartiría el poder con los sacerdotes. En el aspecto económico, para aprovechar al máximo el agua de los ríos, se desarrollan técnicas de irrigación las que van a permitir un mejoramiento de las actividades agrícolas. En este contexto surge en la región Ica la cultura Paracas. Medio geográfico. En la costa sur del Perú, Julio Cetello y Toribio Mejía Cespe estudiaron una cultura surgida a fines del horizonte temprano que denominaron como Paracas. Los primeros hallazgos se encontraron en la península de Paracas, en la actual región Ica. A partir de allí se expandieron por todos los valles de la región. Periodos históricos. Cuando Julio Cetello realizaba las excavaciones en el sitio arqueológico de Cerro Colorado, observó que los antiguos Paracas tenían dos estilos arquitectónicos diferentes para construir sus tumbas funerarias. Los patrones funerarios que encontró le sirvieron de base para dividir el proceso histórico de la cultura Paracas en dos periodos: Paracas cavernas y Paracas necrópolis. A. Paracas cavernas, 700 a.C., 100 a.C. En este periodo, Julio Cetello encuentra que las tumbas construidas eran subterráneas y en forma de botella o copa invertida, al fondo de las cuales se colocaban las momias de los muertos alrededor de diversas ofrendas y envueltas en varias capas de textiles o mantos que formaban los fardos funerarios. Durante este periodo, el principal centro cultural o capital sería Tajahuana. Las divinidades representadas tienen elementos de felinos, por lo que Tello deduce que aún habrían tenido influencia de chavín. D. Paracas necrópolis, 100 a.C., 500 después de Cristo. Este periodo fue estudiado por Toribio Mejía Cespe, quien observa que las tumbas eran fosas rectangulares semisubterráneas, al interior de las cuales se depositaron los fardos funerarios de manera colectiva. El lugar se asemeja a enormes ciudades de tumbas, es por ello que a este periodo se le denominó necrópolis, necro, muerto, y polis, ciudad. El principal centro cultural o capital fue Topara. Los elementos religiosos no presentan influencia del felino, sino que aparecen elementos como aves, flores, peces, seres oculados, etc. Todo lo cual permite afirmar que existe una sociedad con una religión y cultura propia. La cultura Paracas posteriormente influirá para que, en la misma región Ica, se desarrolle la cultura nazca. Sociedad y política.
En Paracas se consolidó un estado teocrático militar. El grupo dirigente eran los sacerdotes y militares, los mismos que dominaban al pueblo organizado en ellos. El pueblo estaba conformado por campesinos, pescadores y artesanos, los que servían como mano de obra que sustentaban al grupo dirigente mediante el cultivo en los campos, entregando alimento, construyendo tumbas, elaborando cerámicas y fabricando tejidos. Principales manifestaciones culturales. A. Cerámica. Cada periodo tiene sus propias características y elementos diferenciados. Paracas Cavernas. Fue pictórica y policroma, azul, verde, amarillo, marrón, rojo, blanco, etc. Hay representaciones de felinos, lo que demuestra la influencia chavín. Para elaborar sus ceramios hicieron uso de la técnica de poscocción, mediante la cual pintaban la superficie de los ceramios después de haberlos cocidos en sus hornos. Paracas Necrópolis. Fue monocroma, color crema. En este periodo hay representaciones de aves, plantas, seres antropomorfos, etc. Se utilizó la técnica de la precocción, es decir, el ceramio era pintado antes de ser introducido al horno para evitar que perdiera el color. D. Destilería. Son considerados como los mejores tejedores del Perú antiguo. Durante el periodo de Paracas Necrópolis se desarrolló al máximo el arte textil. En este periodo podemos apreciar sus mejores tejidos que reciben la denominación de mantos ceremoniales. Fueron elaborados con materiales como lana de camélidos, algodón, cabellos humanos y fibras de oro y plata. Para obtener la variedad de colores que se observan en sus textiles utilizaron tintes naturales, como la cochinilla y productos minerales. En sus representaciones podemos observar felinos antropomorfos, serpientes estilizadas, peces, aves, seres mitológicos, etc. Utilizaron telares de cintura para la fabricación de los mantos. En la elaboración de los mantos utilizaron técnicas de encajes, bordados y tejidos de aguja en 3 dimensiones. La finalidad de los mantos fue para utilizarlos como atuendo u ofrenda de sus muertos. El tamaño, generalmente, era de 2,5 metros de largo y 1 metro de ancho. C. Trepanaciones craneanas. En esta época los enfrentamientos dejaban a las personas con fracturas en cráneos o con coágulos de sangre. Además, es muy probable que se presentaran tumores en el cerebro que tenían que ser extraídos. Ante la necesidad de salvarle la vida a las personas, se realizaban intervenciones quirúrgicas denominadas trepanaciones craneanas. Estas operaciones consistían en realizar un corte en la parte del cráneo afectado por la lesión, fractura por un golpe o extracción de un tumor. Estas intervenciones se realizaron durante el periodo de Paracas Cavernas. Para realizar estas operaciones utilizaban como bisturí cuchillos elaborados con piedra obsidiana. Luego de extraer la parte dañada, coágulo o tumor, esta se reemplazaba por una placa de oro, plata o mate dependiendo de la condición social del paciente. Durante la operación, para que no sintiera el dolor, se le daba brebajes elaborados a base de coca o chicha de jora. Las investigaciones demuestran que muchos pacientes sobrevivieron debido a que se han encontrado cráneos en los cuales los huesos se habían regenerado. La existencia de estas operaciones demuestra que los paracas conocieron también el funcionamiento de los vasos sanguíneos del cráneo, con lo cual evitaban las hemorragias. D. Deformaciones craneanas. Al parecer, con la finalidad de marcar una diferencia social del grupo dirigente o para diferenciarse de otros pueblos, practicaron rituales de deformación craneal durante la niñez. Este ritual se realizaba colocando el cráneo del niño entre 2 tablillas, sujetadas con cuerdas. Las formas de deformación del cráneo fueron alargadas y, otras veces, de forma ancha.
Las deformaciones craneanas corresponden al periodo Paracas Necrópolis. Comparte, comenta, dale me gusta, suscríbete e interactúa para seguir aprendiendo sobre historia.